Entonces, continuemos. Muy buenas noches a todos. Continuemos con la sesión donde nos habíamos quedado, ¿no? Recuerda, tienes esta práctica 4 que está pendiente para que el día de mañana, a más tardar, me la estés entregando antes de las 7 de la noche. El día de hoy lo que vamos a analizar o lo que vamos a estar estudiando son el análisis vertical, horizontal y por razones. ¿Ok? Entendamos por análisis esta idea de revisar un todo no a partir de esta concepción holística, sino más bien a través de entender cada una de las partes. ¿Sí? Analizar significa descomponer algo muy complejo en elementos más sencillos, de tal forma que yo pueda verlos más fácilmente en estos elementos simples y luego entender las interacciones entre ellos que componen al todo. ¿Sí? Entonces, particularmente analizar los estados financieros justamente va a tener como objetivo el revisar las partes que componen a los estados financieros y no verlo como el todo, sino como cada una de estas partes, qué relación guarda con las demás y con ello, pues yo poder crear conclusiones y tomar decisiones que en general busquen beneficiar a las empresas. Entonces, vamos a trabajar con este video, ¿ok? De hecho, este video también te lo voy a subir a la plataforma, pero es una manera en la que vamos a describir cómo funciona este tipo de análisis que se llama análisis vertical. El análisis vertical lo que va a hacer es representar cada cuenta respecto al total de su masa. Es decir, vamos a dividir la cuenta y a partir de esa división vamos a determinar qué porcentaje del total corresponde a cada una de las diferentes cuentas. La idea es esta. Hay veces que tenemos empresas que son muy grandes y que cuando yo quisiera revisar por ejemplo, un estado de resultados, los 586,000 me diluyen un poquito el efecto hacia los 171,000 de utilidad neta. Y luego yo podría comparar dos empresas que una tiene ventas por medio millón y otra tiene ventas por 10,000 y no sabría decirte cuál de las dos es mejor. ¿Por qué? Porque tengo un efecto de la magnitud de la empresa que de cierta manera me trunca la posibilidad de conocer cosas. Entonces, el análisis vertical lo que nos va a permitir es justamente tener la posibilidad de comparar dos empresas sin que el tamaño de estas influya. En el caso del balance general, por ejemplo, aquí es respecto al total de activos. ¿Por qué? Porque entonces también esta cantidad me sirve para dimensionar la magnitud de las empresas. Lo que yo voy a hacer es tener una forma en la que pueda comparar una empresa en diferentes momentos o dos o más empresas al mismo momento. ¿Ok? Entonces te voy a poner este pequeño video para que lo puedas más o menos manejar. ¿Sale? Análisis vertical de los estados financieros. El análisis vertical consiste en determinar el peso proporcional, o sea, el peso porcentual de cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar la composición y la estructura de los estados financieros. El análisis vertical es de gran importancia, especialmente a la hora de establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa, de acuerdo con las necesidades financieras y operativas. Por ejemplo, supongamos que una empresa que tiene unos activos totales de 5,000 pesos y en su cuenta de efectivos de 800 pesos. Esto quiere decir que el 16% de sus activos estarán aceptando el efectivo. Este dato puede servir para determinar si la empresa puede tener problemas de liquidez o también puede significar las limitadas o deficientes políticas de manejo de efectivo. ¿Cómo se hace el análisis vertical? Sabemos que el objetivo del análisis vertical es determinar qué factor presenta cada uno de los totales de activo.
Entonces aquí hagamos un pequeño paréntesis y notemos cómo la construcción de los estados financieros que hemos estado haciendo se sigue manteniendo. Es decir, por ejemplo, en el estado de resultados empiezo con 10, menos 6 son 4.000 menos 2.500, 1.500, menos 500 se vuelven 1.000. Aquí en este no me manejaron ninguna clase de impuestos. Y aquí notemos que también en el balance general tenemos respaldada la ecuación del balance, o sea, activo es igual a pasivo más capital, y que la construcción es la misma de la que hemos estado trabajando, ¿no? Por ejemplo, en el circulante, 2.000 más 1.500 más 1.000 me da un total de 4.500. Y si le sumo los 8.000 de activo fijo, pues me quedan 12.500. Del otro lado vemos que el balance se mantiene. Patrimonio es otra forma de llamarle al capital, recuerdémoslo. ¿Sale? Entonces, simple y sencillamente en este ejemplo, notemos que la construcción del estado financiero ha sido de acuerdo a lo que nosotros hemos trabajado hasta el momento. Continúo.
Aquí hago otra pausa. Nota la forma en la que se está construyendo. Ahora, la propuesta de este video es a través de hablar del total de pasivo como un 100% y del total del patrimonio como otro 100%. Una alternativa diferente es que a través de, voy a necesitar esto, una alternativa diferente es que justamente cuando estemos trabajando el 100% no lo hagamos como los 10,000 del pasivo total, sino que nuevamente regresemos al total de activo, porque el total de activo también es la suma de pasivo y capital. Y entonces, en esta cantidad en donde yo tengo 2,500 de cuentas por pagar, no estaría calculando 2,500 respecto a 10, sino 2,500 respecto a los 12,500. Entonces, en lugar de ser el 25, se vuelve el 20%. Pero así me permite poder hacer comparación también entre el pasivo y el capital contra los activos. Y entonces yo te diría, pues si tengo una cuenta por pagar que es del 20% del tamaño de mi empresa, pues ya la puedo comparar con, por ejemplo, las cuentas por cobrar más inventarios sumadas me dan el 20. ¿Sale? Entonces, a mi parecer es preferible no manejarlo respecto al total de pasivos, sino al total de activo. Pero son diferentes enfoques, ¿ok? Ambos son igualmente válidos. Nada más nos habla de cómo está constituido cada masa en sí misma, pensando que cada masa son el 100%, o como te lo planteo yo, como la empresa representada en un 100% de capital.
Ok, aquí recuperamos un poco de lo que nos estaban platicando, sobre todo en esta parte donde ya estaba construido eh, perdón, no solo el balance general, sino el estado de resultados. ¿Sí? Entonces aquí ya teníamos la construcción completa del análisis vertical en el estado de resultados. Y lo que te decía es, nota cómo también aquí la cantidad más grande del estado de resultados es las ventas, el ingreso, y de ahí se va reduciendo todo. Por eso normalmente empezamos siempre con el 100. Ah, entonces, aquí lo que quiero que veas es cómo se respeta la lógica de construcción también. O sea, 100% menos 60 te queda el 40%. Ujú. Y 40% menos 25 te queda el 15 y 15% menos 5 te queda el 10. ¿No? Aquí, por ejemplo, significa que por cada peso que le está recibiendo la empresa, le quedan 10 centavos como ya utilidad, ¿no? Y bueno, aquí no estamos considerando impuestos, ¿sí? Pero fíjate cómo el análisis vertical, tanto en el balance general, sobre todo con la lógica que yo te digo, ajá, tanto en balance general con la lógica que yo te digo de pensarlo todo respecto a los 12.500, como en el estado de resultados, la lógica de construcción de ese estado financiero se mantiene. ¿Ok? Ahora, analizando un poquito de las conclusiones, te voy a dar como también mis interpretaciones. ¿Sale? Ah, por ejemplo, estas explicaciones que te están diciendo respecto al balance general. Habitualmente, yo estoy de acuerdo con lo de caja y bancos y con lo de inventarios. Es decir, sí, estas cantidades deben de ser lo más pequeñas posibles. Ajá. Más adelante vamos a ver más herramientas respecto a qué tanto dinero hay que tener en caja y en dinero en efectivo. Pero la idea es esto, si yo voy a tener activos en una empresa, es necesario poder sacarles provecho, si no, no vale la pena conservarlos. ¿Sí? Y normalmente a la caja, al dinero en efectivo, al dinero en los bancos, yo no le puedo sacar mucho provecho, porque por lo general está metido, está en algo que no me va a dar un rendimiento. ¿Ok? Ahora, los inventarios del mismo modo también voy a tratar de mantenerlos lo más bajo posible, porque en la medida en la que mis inventarios son bajos, mis costos de almacenamiento se reducen. ¿Sí? Entonces va a ser deseable que los inventarios se mantengan en un nivel pues relativamente bajo. Ahora, en una perspectiva tradicional, los activos fijos normalmente, como dice el video, son representativos. Sin embargo, hoy por hoy, la corriente en los negocios es que los activos tienden a volverse cada vez menos una cantidad importante dentro de los negocios y se empiezan a apalancar a partir de utilizar recursos de otras personas. Por ejemplo,
la gran mayoría de ustedes está muy familiarizados con servicios como el de Uber. Uber es la empresa de transporte privado más grande del mundo. Y Uber como tal, como empresa, no es poseedora de ninguno de los coches que se manejan. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú vieras el balance general de Uber, no tiene registrado ninguno solo de los coches como propios. Entonces, en Uber, la flotilla de coches no está dentro de la empresa y por lo tanto sus activos fijos son muy pequeños, ¿sí? No es tanto lo que tienen, serán algunas computadoras, algunos servidores, pero todo para nivel mundial. La verdad es que es muy poco. Ajá. Cosa que no pasaba, por ejemplo, en un negocio más tradicional como es la armadora de autos Volkswagen, en donde sí tienen las máquinas, tienen las líneas de ensamblaje, tienen todo eso que, los herramientales, todo eso que representa una inversión muy fuerte y que por lo tanto los activos fijos efectivamente van a ser numerosos. ¿Sí? Porque aparte son dueños de su terreno y tienen todo el equipo y tienen todas las fábricas y tienen todas las naves. O sea, es una inversión muy fuerte en activos fijos. Y ahí sí se va a ver normal. Pero te repito, o sea, pensemos en otro negocio que es como más, en otro negocio que es más de vanguardia, o sea, más de actualidad. Por ejemplo, eh, Airbnb es una forma en la que tú puedes, es el proveedor de hotelería más grande del mundo. Y resulta que Airbnb no es dueño de ningún hotel, ni de ninguna habitación, ni de ningún espacio. Lo mismo, por ejemplo, con Alibaba. Alibaba es la tienda minorista más grande del mundo. Minorista estilo Walmart, Superama, Bodega Aurrerá, cosas así. Y resulta que no tiene como tal inventarios, no tiene como tal grandes fábricas en todos lados, o grandes, perdón, no fábricas, sino grandes almacenes por todos lados donde tenga guardada la mercancía. Simple y sencillamente se encarga de conectar compradores y vendedores. ¿Sí? Lo mismo que, por ejemplo, Mercado Libre. Entonces, hoy por hoy la realidad en los negocios es que no necesariamente tienen que contar con una gran cantidad de activos fijos. ¿Sí? Hoy por hoy lo más importante en muchos de los negocios, sobre todo los que han crecido exponencialmente, sobre todo están basados en las ideas y la tecnología. ¿Ok? Lo que sí también estoy de acuerdo es en el cuarto punto, que es el de los pasivos circulantes o pasivos corrientes, que pues lo ideal es que sean lo más bajos posibles, porque al fin y al cabo es el dinero que debo en el corto plazo. ¿Ok? En el estado de resultados, efectivamente, lo deseable es que el costo de ventas sea no muy alto para que entonces tú puedas estar conservando una cantidad más importante de utilidad. Ajá. Pero recuerda esto, no es deseable sacrificar la calidad del producto con tal de reducir el costo de ventas. ¿Sí? ¿Qué significaba esto? Pues mi costo de ventas, recordemos, eran las cosas que yo puedo ver directamente impactadas en un producto. Y entonces, si yo estoy trabajando con fabricación de pasteles, por ejemplo, no se trata que de pronto ahora empiece a utilizar una harina más corriente de la que estaba trabajando o chocolate de menor calidad. Se trata de que yo a lo mejor me vuelva más óptimo en mis procesos, que desperdicie menos, por ejemplo. Ajá, o que utilice mejor los recursos como los hornos o las mezclas o las combinaciones. ¿Ok? En la medida en la que yo reduzca el desperdicio, hago que mi costo de venta se vuelva más bajo. Pero no necesariamente una estrategia deseable es sacrificar la calidad de los productos. Ahora, aquí en el estado de resultados lo que te dice también es que lo deseable es que las utilidades sean altas. Sin embargo, yo te diría que no necesariamente es algo con lo que los negocios actuales pueden sobrevivir por mucho tiempo. Te explico. Cuando tenemos un negocio con una utilidad operativa o una utilidad neta muy grande, es el típico negocio en donde decimos, esta es una excelente idea, es súper recomendable y vale mucho la pena y es algo en donde puedes ganar mucho dinero. ¿Sí? Quizá a ti no te haga mucho sentido porque a lo mejor todavía no eras tan consciente, pero hace algunos años era extremadamente redituable el negocio de poner una cafetería.
no había tantas cafeterías en la ciudad y entonces poner una cafetería era sinónimo de que te iba a ir muy bien, porque la gente buscaba espacios en donde pasar su tiempo libre, en donde convivir, en donde tener a lo mejor una junta informal, ajá, en donde estudiar. Entonces, no había tantas cafeterías y cuando tú ponías una, normalmente la gente iba justamente para que tú los atendieras en los que ellos estaban haciendo sus cosas. Al principio tenían márgenes de ganancia muy altos. ¿Por qué? Porque pues, podían cobrar lo que querían, ¿no? Y como no había tanta competencia, tenían una gran cantidad de clientes. Ahora, hoy por hoy, poner una cafetería, pues no necesariamente es tan redituable. ¿Por qué? Porque ya hay más competencia, entonces te tocan menos consumidores a ti. Y por otro lado, pues ya no puedes poner los precios tan discrecionalmente, porque si empiezas a poner precios que son más altos que los del mercado, más altos que los de tus competidores, la gente va a preferir ir con tus competidores en lugar de ir contigo. Entonces, la utilidad operativa y la utilidad neta alta es algo deseable, sin embargo, no a costa de que no le des calidad a tus clientes, no a costa de que no se les dé valor a lo que están consumiendo. Y también recordando que, pues en la medida en la que yo esté generando una mayor utilidad, más gente va a querer competir conmigo y más gente va a querer entrar a este negocio que aparentemente es muy redituable. ¿No? Otro ejemplo de estas situaciones es lo que pasaba, por ejemplo, con los Ubers cuando recién salieron. Recién salido un Uber o la plataforma de Uber era muy rentable porque habían una gran cantidad de usuarios y habían muy pocas unidades. Pero conforme pasó el tiempo, pues la gente vio que era un buen negocio, que era cómodo, que era fácil, y entonces empezaron a ver más y más y más y más conductores. Entonces, mientras que al principio un conductor podría haber tenido 10, 15 viajes al día, ahora los conductores a lo mejor tienen 5, 7, 8 viajes al día. Entonces, ¿qué ocurre? El mercado se reparte entre una mayor cantidad de competidores. Y al final, entonces lo que está pasando es que justamente esto que en algún momento es una utilidad neta, si no le sigue creando más valor al cliente y se le sigue compartiendo esta ganancia al cliente a través de un mejor producto, a través de un mejor servicio, simple y sencillamente la competencia va a surgir y no va a haber más para mejorarlo, ¿no? Entonces, te repito, esto que aparece en el video es como una perspectiva todavía muy tradicional y lo que te estoy platicando tiene que ver con perspectivas un poco más novedosas. Ahora, matemáticamente no es tan demandante, ¿sí? No es tan demandante, no es una operación demasiado complicada y por lo tanto no nos debería de costar mucho trabajo, ¿sale? Vamos a tomar algunos de los ejemplos que ya teníamos realizados, ¿sí? Por ejemplo, el que tenemos aquí y veamos la manera en la que se aplicaría el análisis vertical dentro de este otro. ¿Sale? Entonces vamos a hacerlo respecto a la perspectiva en la que yo te estaba comentando. ¿Sale? Por ejemplo, ahí tendría 605 entre 3884.9, lo cual me dice que mis activos circulantes corresponden en su total a 15.57% de mi activo total. Y si luego yo tomo los 3279.90 y los divido una vez más entre los 3884.90, me está dando un 84.4226, o sea, vamos a ponerle aquí como 43, nada más por redondeo, ¿sale? Y ese sería el valor de lo que yo estaría trabajando en mis activos fijos. Ojo, lo puedo hacer igual con cada una de las cuentas, es decir, 207 entre 3884.9 me da a 5.32% aproximadamente. Ajá. Esto lo podría repetir, por ejemplo, con los 141 entre 3884 me da a 3.63 aproximadamente. Y, por ejemplo, 257 entre 3884.9 nos da
6.61%. ¿Sí? Entonces, esto del lado del activo circulante. En el lado del activo fijo, tendría 2.578.90 entre 3.884.90 y eso me da a 66.38%. O sea, significa que esto representa una cantidad importante del total de mi empresa, los activos fijos. Ahora las patentes 701 entre 3.884.9 me queda 18.04% aproximadamente. ¿Sale? En el lado de los pasivos, lo que te había dicho el video es que tomaras los 1005 más los 520 y hicieras todas las divisiones respecto a ellas. Lo que yo te sugiero es que lo manejemos como 520.2 entre los 3.884.9. En ese caso, esto representaría el 13.39%. ¿Por qué a mí me gusta más de esta manera? Porque este 13.39% lo puedo comparar muy directamente con el 15.57. O te puedo decir, ¿sabes qué? Este 13.39 lo estoy revisando contra las patentes y me doy cuenta que mis patentes son superiores a todos mis pasivos circulantes. ¿Sí? Entonces, así puedo hacer comparaciones directas entre activos y pasivos. Mientras que, como lo hace el video, no necesariamente lo puedo realizar. ¿Sí? Entonces, continuando esto, 397 entre 3.884.9 nos da aproximadamente 10.22%. 123.20 entre 3.884.90 me da a 3.17%. Esos 1.005.27 respecto a los 3.884.90, que es el total, me da un 25.87% aproximadamente también. Ajá. 2.359.43 entre el total me da un 60.73%. Entonces, si tú te fijas, 60 más 25 más 13, estoy por ahí del 98 más las fracciones, llego al 100. ¿Sí? De hecho, 99.99%, pero es solamente por los efectos de redondeo que estoy haciendo aquí. 1.701 entre el total de activos, me queda el 43.78%. Y los 658.43 entre el total me va a quedar 16.95% aproximadamente. ¿Sale? Entonces, la lógica es, ya una vez que tenga yo construida mi balance general, lo puedo hacer muy sencillamente solamente dividiendo las cantidades. ¿Ok? No sé si hasta aquí vaya quedando todo claro. Si haya preguntas, si haya dudas o algún comentario, chicos. Por ahora, vamos a terminar la sesión por aquí, ¿sale? Ya que espero que viendo sus videos nuevamente surjan las dudas si es que llegara a verlas y nos ponemos las pilas para que hagamos una práctica con una práctica completamente nueva en donde calculamos tanto análisis vertical como análisis horizontal, ¿sale? Entonces te repito, te voy a subir material para que puedas ver ambos, ¿sí? Los ejemplos de cómo funcionan estas clases de análisis, pero la idea es que este, tú ya puedas practicar un poquito con lo que has hecho hasta el momento de análisis vertical y que el día de mañana estés también trabajando con análisis horizontal, aunque no nos veamos en la sesión aquí en vivo. ¿Sale? Entonces, por hoy vamos a terminar nuestra sesión aquí. Te agradezco muchísimo tu atención y te pido que nos estemos conectando en la próxima sesión. ¿Sale?